Bendiciones y bienvenido a su programa Cristo Ahora Veo. Comparta la transmisión, bendiga a otros. Hoy con nosotros la pastora profeta de la casa, ¿sabe qué? Marilú Avilés. Disfrútelo. Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo. Usted sabe una cosa, el Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y nada, oiga, nada nos faltará. Solamente confíe porque Él es un Dios de provisión. Así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted y su familia. Usted ocúpese de las cosas del Señor, que Él amorosamente se va a ocupar de la de usted. Hoy en la casa nos visita nuestra amiga y hermana Marilú, nuestra pastora y profeta Avilés. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bendiciones a todos los que nos ven. Qué bueno verla. Igualmente. Y conocerla. Un placer conocerla. Y saber que está allá también en Sidra, en la senda antigua de Sidra. Senda antigua del pueblo de Sidra. Con poder y fuego allí, el Espíritu Santo. Eso es candela allí. Candela, un pueblo muy bendecido por Dios. Qué bueno. Claro que sí. Pastora, cuéntenos quién era Marilú antes de conocer a Cristo. ¡Ay, santo! Pues antes de conocer al Señor, yo era una joven bien rebelde. Una joven de esas que era de discoteca en discoteca, que ahora muchos que me ven que estoy pastoreando dicen, Marilú, tenía alguna oportunidad, igual que pensaron del Señor Jesús, ¿verdad? Y sí, mi mejor amiga es la primera que se convierte al Señor. Santo. Con la misma que yo iba a las discotecas. ¡Wow, qué lindo! Y ella me invita a una iglesia y me dice, ¿verdad?, que fuera a un servicio y pasé una experiencia que desde que iba en mi automóvil, en camino hacia esa iglesia, yo iba llorando. Y yo escuchaba una alabanza y yo lloraba. Y yo no entendía por qué, porque yo no conocía nada del Señor. Yo vengo del catolicismo, ¿verdad? Y las bases eran de catolicismo y realmente no sabía tener ni una experiencia sobrenatural con el Señor, nada. Pues ella se convierte al Señor primero, pone toda la iglesia a orar por mí. Wow. Cuando yo voy es como un servicio de miércoles por la noche. En ese servicio yo no acepto al Señor. Entonces cuando voy entonces al próximo servicio, que cuando el pastor predicaba, yo me quedaba como casi sin pestañear. Yo no entendía y yo lloraba mucho en las alabanzas, en las canciones. Y yo decía, porque yo era una joven bien rebelde con mis padres y yo necesitaba mucha sanidad. Y cuando hicieron el llamado, yo paso, ¿verdad?, al frente, pero fue algo bien peculiar porque yo le dije al Señor, si tú quieres que yo me pare al frente, pues párame tú. Y fue como si me levantaran en el aire y yo fui al frente sin tener idea qué era lo que yo estaba haciendo, pero consciente de que estaba abriéndole mi corazón a Cristo. Inmediatamente yo empecé a tener experiencias sobrenaturales con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro frente del altar, el Señor me da una visión con mis lágrimas. Mis lágrimas eran unas gotas bien grandes que caían al suelo y el Señor me pasó rápidamente como una película de todo aquello que yo era y que el Señor borraba de mi vida. Y yo quedé como una persona totalmente nueva. Tanto es así que lo que me gustaba hacer, pues ya yo no lo encontraba ¿verdad?, exacto, ni deleitoso. Y ahí comienza mi jornada en el Señor y ya hace más de 21 años que le sirvo al Señor para su gloria. Dios mío, qué hermoso. Sí. Muchas personas, y me añado porque en un pasado, cuando hacían los llamados, esa lucha infernal. Yo siempre tuve una disposición, por lo menos desde que llegué a esa casa, siempre tuve una disposición de qué es lo que está pasando aquí que yo no lo entiendo. Pero yo busqué amor por muchas partes. Y si hay alguna joven, ¿verdad?, un joven que me está viendo, a veces queremos llenar nuestra vida con cosas materiales,
con personas que no son las más adecuadas y cometemos muchos errores y esas cosas nunca nos van a llenar. Hasta con comprar compulsivamente. Sí, comprar compulsivamente. El alcohol, yo bebía muchísimo. Yo era de la que salía de la discoteca a las 5 de la mañana y me iba para la playa a dormirme, a quemarme por un solo lado porque nos quedábamos dormidas. O sea, no me pasó algo porque Dios es bueno. Amén. Y nos guardó, tanto a ella como a mí, ¿verdad? Porque ahora todas, el grupo, le servimos al Señor. Para su gloria. Eso es así. Y queremos llenar, pero cuando yo fui a la casa del Señor, yo sentí un amor que nunca había sentido en ningún lugar. Y eso quebrantó mi alma. Y eso entró en mi vida y me cubrió de tal manera. Yo descubrí que alguien me amaba tanto. Y yo no entendía el sacrificio de la cruz, que ese sacrificio me tocaba a mí. No le tocaba al Señor, me tocaba a mí, pero por amor a mí, a ti, a nosotros, el Señor lo hizo. Y cuando se me abrió el entendimiento para saber que había un Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, y quería tener una relación personal conmigo, eso no cabía en mi mente. Y cuando yo sentí ese amor en mi corazón, que yo decía, todo lo que ese amor que he buscado en tantos lugares, por tanto tiempo, que nada me llenaba, había un espacio en mi corazón que nada me llenaba, y finalmente lo encontré. Y yo dije, no, aquí estoy. Dios mío. Y desde ahí ha comenzado una jornada hermosa. Y por cierto, mi papá era policía, que perdió la vida en el 93. Y antes de eso, yo había declarado con mi boca que yo no regresaba a Puerto Rico porque yo estaba viviendo en Orlando. Y yo dije, yo jamás vuelvo a Puerto Rico porque allá lo que hay es problemas y todo es un desastre y yo no vuelvo para allá. Y cuando mi papá, que estaba apartado del Señor, pero cuando tenía la edad de 20 y pico de años, él predicaba la palabra y yo no lo sabía. Oh, wow. No sabía que mi papá había sido predicador anteriormente. Cuando mi papá muere, entonces que yo decido venir con mi mamá porque yo soy hija única, que le mando un besote a mamita. Soy hija única y regreso entonces, ahí es que regreso a Puerto Rico después de la declaración que había hecho. Mire si los planes de Dios son más altos que los nuestros. Yo me imagino el Señor así de veras, Marilu. ¿En serio? En serio, espérate ahí un momentito. Y acá entonces es que conozco al Señor. Ven acá, Marilu, estabas mencionando ahorita que salías de las barras, ¿verdad? De las discotecas, te ibas a la playa y el cuidado del Señor. Sí, no solamente eso, nosotros íbamos y dormíamos en la playa, en las playas de Culebras, en festivales. Sí, era una vida, ¿verdad? Bien desenfrenada. Que realmente cuando tú no conoces quién eres en el Señor no te das valor. Que uno piensa que el mundo se va a acabar y uno tiene que hacer de todo un poco. Exacto, hay que hacer de todo porque el tiempo se acaba y hay que aprovechar. Las mentiras del enemigo. Las mentiras del enemigo porque quien me estaba haciendo daño era yo. Y realmente ahora ver el valor que nos da el Señor, ver que hay un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ver ese verso del 139, del Salmo 139, que desde el vientre de mamá, Él me conoció, de que Él me ha amado desde antes de que yo pudiera ser tan herida y actuar de manera tan loca, que Él tenía un propósito que ahora lo estoy viviendo. Y yo tengo que decirle que una de las cosas que más duras fue para mí fue perdonar a mi papá. Yo, al ser bien rebelde, pues yo chocaba mucho con mi papá. Y él era policía y usted sabe que, ¿verdad? Son así como un poquito estrictos. Y yo chocaba mucho con él. Y recuerdo que lo más difícil que se me hizo en el Evangelio fue poder perdonar a mi papá, que me dio un último mensaje. Porque cuando él recibió los 2 impactos de bala en su espalda, el compañero lo monta en el carro y se lo lleva al hospital. Y en el camino que él se estaba desangrando, él nos dio un mensaje a mi mamá, a mí, y entiendo que le dio tiempo para arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Yo tengo esa fe de que él lo hizo en ese momento.
Y realmente ese último mensaje que lo que me decía era que él me amaba. Qué lindo. Que él me amaba y yo no me sentía amada por mi papá. Y cuando yo vengo al Señor, fue más de una vez que tuve que venir delante del Señor porque una persona que ya ha fallecido, no podemos hablar con esa persona porque ya está, ¿verdad?, en otra dimensión eterna y realmente no podemos hablar con difuntos. Y entonces cuando el Señor me decía constantemente que tenía que perdonarlo. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo lo perdono si Él no está? Wow. Y entonces el Señor decía, lo haces delante de mi presencia para honrarme a mí. Usted está escuchando lo que la pastora está diciendo aquí. Vamos a darle para atrás a todo esto. Usted tenía resentimiento, tenía dolor con su papá. Sí, mucho. Su papá en el último momento, Dios con su amor y misericordia permite esa llamada. Le expresa que sí la ama, que él amó, que siempre la amó. Y entonces su papá parte y usted, dentro de todas estas preguntas que nosotras en la carne, ¿verdad?, en este estuche tenemos, es ¿cómo yo lo voy a hacer? El Señor te dice, ¿cómo? Que lo perdonara delante de su presencia para honrarlo a Él. Usted vio, usted sí puede ser libre aunque la persona ya haya partido. Exacto. No se deje impactar por las mentiras de los dardos del enemigo. No lo permita. Mire este testimonio que está compartiendo la pastora en esta tarde. Pastora, su mamá. Mi mamá sufrió mucho. Mi mamá quedó solita y yo me mudó con ella. Fue un proceso bien duro. Porque antes de irse mi papá de la casa, que él trabajaba esos horarios que eran como de hasta las 4 de la mañana, le dijo a mi mamá, Eva, ella se llama Eva, dame un beso porque no sé si voy a regresar. Santo. Y lo próximo que, ¿verdad?, que estaba pasando era que estaban los policías a la puerta para avisar. Y yo estaba en Orlando, fue algo bien fuerte, porque entonces me dijeron que papi estaba en el hospital, no que había muerto. Y entonces yo tengo que venir inmediatamente de Orlando para acá. Mi mamá no conocía al Señor, pero en medio del proceso lo conoció y hoy en día le sirve al Señor. Una familia transformada. Sí, y yo me congrego en la Senda Antigua de Sidra y ella se congrega en Senda Antigua, Carolina. Wow. Porque ella es de Carolina y yo estoy en Sidra ahora y realmente ha sido una bendición. ¿Con la pastora Marta? Sí, con la pastora Marta. Ella está Excelente. allí con la pastora Marta. Y realmente el Señor ha sanado a mi mamá. Mi mamá acaba de cumplir 82 años. Y ella está como coco, como decimos los puertorriqueños. Gozándose, danzando en los ríos de agua viva. Gozándose en el Señor y Dios ha hecho todo nuevo. Usted ve el Dios de pacto que hace todo nuevo. Usted no se retire, vamos a una pausa que Cristo Ahora Veo continúa. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo con nuestra amiga y hermana la pastora Marilú Avilés. Pastora, ¿cómo usted se sentía aún con la rebeldía, verdad, el coraje con su papá? Pero independientemente a eso, usted menciona los turnos que son tan inestables. Solamente hay que estar ahí, o ser esposo o esposa, o hijo o hija de un policía y poder sobrellevar eso. ¿Cómo usted lo hacía? Un papá ausente. Un papá ausente. Es una profesión tan Era una peligrosa profesión. Y hermosa a la misma vez. Sí, hermosa, peligrosa, pero un papá ausente, porque él también se quedaba en la casa de una hermana que tenía en el área, porque vivíamos en Sidra en ese tiempo, y para él no subir de madrugada a esa calle tan peligrosa, pues él se quedaba 2 o 3 días y venía a casa entonces cuando estaba libre. Pero sí, un papá que estaba ahí,
pero no estaba. Que vivía en el tribunal, porque si estaba en el CIC. En el CIC, sí, en el CIC de la 65, bueno, en el cuartel general era que él trabajaba, pero sí, pasaba muchos días fuera de casa. Y yo realmente, pues la relación con él a veces era buena, pero mi rebeldía no permitía que realmente tuviera una relación sana con mi papá. Y entonces el mismo Jehová, el mismo Dios es el que sana su corazón. Sí, Dios me ha sanado de tanto. Dios es un Dios sanador que puede entrar a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestros recuerdos y sanarnos y dejarnos nuevos. La mujer que yo soy ahora, ¿verdad? Es un resultado de la presencia del Espíritu Santo cuando dejamos que Él entre y sane lo más profundo, porque a veces la sanidad duele. Es como cuando el doctor te va a curar la herida, que te saca las cascaritas, te estrega con agua oxigenada y las burbujitas. A sangre fría. A sangre fría. Como que a él no le duele. Exacto, pero Dios sabe hacerlo. Exacto. A él no le duele. Pero Dios sabe hacerlo en nuestro corazón. Dios es bien delicado haciéndolo. Sutil. Sí, bien sutil. Y no solamente eso, que nos convertimos en una fuente de bendición a otras personas, a mujeres heridas, a personas que han perdido familiares. Yo trabajo también en un cementerio y funeraria. Santo. Y Dios me da la oportunidad de bendecir también a muchas personas que, ¿verdad?, que pierden a sus familiares, porque Dios todo obra para bien para los que amamos al Señor. Aunque no entendamos, aunque pasemos momentos bien duros. La cosa es que en el momento no entendemos y después se ve todo tan clarito. Exacto. Una vez estamos sanos, pues entonces decimos, gracias Señor por los procesos. Mira, pastora, una vez estamos sanos, decimos, Cristo, ahora veo. Ahora veo. Aleluya. Eso es así, eso es así. Qué hermoso. Sí. Pastora, las madres con hijos también, pero vámonos más bien a las que tienen hijas, que están como usted estuvo en un pasado. ¿Qué usted le podría decir hoy en día? Pues mire, mi mamá tenía una oración, aún siendo católica, antes de convertirse al Señor, que decía, ella le decía al Señor, Señor, que mi hija te conozca. Ay, Dios. Señor, que mi hija te conozca. Entonces, cuando yo iba saliendo por la puerta, ella me decía, recuerda que los ojos de Dios están sobre ti y ve todo. Y me dejaba así, y yo iba, y el Señor escucha la oración de una madre. Yo soy el resultado de una oración de una madre que le creyó al Señor. Ella está sorprendida con lo que Dios ha hecho conmigo, porque jamás pensó. O sea, usted puede imaginarse la joven más rebelde, que no era obediente, que le decía, mami, tú sabes, yo no quiero ni hablar contigo, de esos que realmente no hay ninguna comunicación. Pues esa era yo. Pero el Señor honró la oración de una madre. Exacto. ¿Y qué le puedo decir a las mamás? Que no dejen de orar por sus hijos. A veces queremos entender cómo Dios lo va a hacer. A veces queremos entender, ay Señor, si yo lo invito a la iglesia el domingo. Queremos ayudarlo, ayudarlo. Yo lo invito a la iglesia el domingo y el hijo va y no pasa nada. Señor, pero ¿por qué no lo hiciste allí, que yo lo invité y él estaba sentado en tu casa? No, es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yo tuve un encuentro con el Señor por mi mejor amiga, que se convierte al Señor primero. O sea, las maneras de Dios no las entendemos. Lo que nos toca es creer. Y esperar en Él. Ay, lo más difícil en el Señor, amada. Esa palabra, a uno le dicen espera en el Señor y a uno le entra ansiedad. Sí, reprendemos todo espíritu de ansiedad. Sí, reprendemos todo, pero realmente esperar en el Señor es bien difícil. Yo creo que es una de las cosas que más difíciles a mí se me han hecho. Esperar en el Señor. Sí. Ay, Dios mío. Esperar. Porque nosotros entonces, si tomamos decisiones, vamos a hacerlo mal, entonces hay que ir nuevamente, ¿verdad? A comenzar de nuevo. Esperar en Él. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, el Señor no lo va a dejar saber. Pastora, esa transición de dejar lo que era la rebeldía y caer en una obediencia. Ay, lo más maravilloso que me ha pasado. De veras. Pero cuesta. Ser obediente al Señor no es fácil. El camino del Señor sí es un camino de rosas, pero tiene espinas y duele, porque tenemos que ser transformados aquí antes de subir a la presencia del Señor.
hay que practicar aquí, hay que vivir aquí como si ya estuviéramos allá delante de su presencia, porque estamos en su presencia. Exacto. Y realmente es fuerte, pero se puede ser obediente al Señor. Cuando estamos en el mundo, viene el enemigo, nos encadena Sí. y pone esos candados. Y según él, ahí vamos a permanecer y él se va a quedar con el alma. Pero Cristo viene, que es la llave, y viene y abre y nos liberta. Y nos liberta. Y el enemigo con sus mentiras nos hace pensar también que no tenemos valor, que no hay muchas personas sin identidad y sin valor propio, que se miran al espejo. Yo me miraba, yo era una de ellas, yo me miraba al espejo y yo no podía ver la belleza de Dios en mí. Yo no podía ver algún valor en mí. Yo podía ver, pues, una que quiere vivir vida loca y que, pues, sí, vivo lo de ahora y se acabó. Pero en el Señor hay propósito, en el Señor nos posiciona, el Señor nos llama, el Señor nos escogió, Amén. El Señor nos ama tanto, es un Dios amoroso, el Señor nunca nos deja. Y yo quiero dejar un mensaje también para las pastoras que están viéndome en esta hora, que posiblemente tuvieron que salir del ministerio y piensan que su llamado ha expirado. El llamado de Dios no tiene fecha de expiración. Cuando yo llegué a Senda Antigua Sidra, el Señor mostró mi llamado. Yo estaba en un proceso de sanidad, porque yo he pasado otro proceso que, ¿verdad?, no nos da el tiempo para decirlo aquí. Pero el Señor mostró el llamado y llegué a una iglesia donde es una cuna de líderes. Amén. Donde nos preparan para el llamado, donde estamos siendo entrenados para bendecir a otros y para que podamos ir donde otros y entrenarlos también. Exacto. Y tengamos las herramientas necesarias, ¿verdad? Y quiero hablarle a esas mujeres pastoras y esas mujeres llenas de ese poder de Dios y de ese llamado, que a veces se sienten perdidas, que se sienten que no tienen ayuda, que se sienten que no hay un lugar donde pueden ir, donde hay un manantial fresco, donde hay un orden de Dios en los líderes. Todavía hay líderes con corazones íntegros, mi apóstol es uno de ellos y mi apóstol Amén. María. Hay una iglesia donde quiere lo mejor para ti. Y esa es la iglesia que me encuentro ahora, ¿verdad? Ejerciendo el llamado que Dios me había dado desde el principio. Realmente, pastora, si me estás viendo, no es casualidad que estés viendo este programa. Realmente Dios te quiere sanar y te quiere levantar, no importa las voces que digan lo contrario alrededor. Amén. Porque el Señor llama y el Señor te capacita y el Señor te lleva a los lugares donde debes ir. Así que si necesitas ayuda, no te quedes sin ayuda. Puedes llamar al programa, puedes llamarnos a nuestra iglesia, Senda Antigua Sidra, y estaremos ahí extendiéndote la mano y orando por ti. Oro al Señor que sean bendecidas. ¿Sabe lo que me viene a la mente? Usted que nos está viendo en este momento, a partir de este testimonio, los próximos 3 son las personas que Dios tiene en Senda Antigua de Sidra. Así que el Señor lo que ha hecho es mostrarle su amor a través de estas personas que fueron transformadas, que fueron libertadas, que fueron sanadas por la sangre de Cristo. Así que usted aquí lo que ha tenido es un banquete. Arranque para Sidra, lo que tiene que hacer. Pastora, algo más que le tenga que decir a esas madres. Que sigan orando, que no se cansen, que no pierdan la esperanza. Primeramente que se humillen y se rindan ante el Señor. Porque como mamá, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos hermosos. Santo. Que también quiero enviarle un besote a cada uno de ellos. 4 hijos que Dios me ha dado, que son un regalo del cielo. Que esas mamás no se den por vencidos, que no se callen, que activen grupos de oración a orar por sus hijos. Ay, ¿sabe qué, pastora? Los que tienen a los papás vivos y todavía están con rencores. Ay. Los que tienen a su papá vivo y todavía tienen rencor en su corazón, acérquesele a su papá. El Señor me reveló algo con mi papá y me dijo, muchas veces los padres no nos pueden dar lo que no recibieron. Sus escuelas fueron escuelas fuertes. Y entonces nos toca a nosotros acercarnos y darles amor, porque lo que les falta en el corazón es amor. Mi papá era una bella persona, muy querido por todo el mundo. Lo que pasa es que con mi rebeldía, ¿verdad? Pero si usted tiene a su papá o a su mamá vivo y hace tiempo no le da una llamada
o no sé, su papá se alejó por cualquier enojo, ore al Señor, acérquese. Y si usted le sirve al Señor, más todavía vaya y le voy a retar que le pida perdón. Si le ofendieron, pídale perdón, reconcilie su relación, porque el día que se vaya, ese papá o esa mamá de esta tierra no va a tener la oportunidad de hacerlo. O lo va a tener que hacer delante del Señor y es más trabajoso. Yo hubiera querido tener a papá, abrazarlo, y lo amé porque fue un papá dentro de todo, ¿verdad? Espectacular, dentro de lo que él conocía ser como papá. Mi mamá espectacular, y ahora tenemos también con ella, yo tenía muchos roces, pero ahora somos las mejores hijas, amigas. Bueno, ella me dice, increíble que nos llevemos tan bien. Es una mamá que lo ha dado todo. Yo me imagino a su mamá gozándose cada vez que le escucha adorando al Señor. Sí, ella se goza, ella va conmigo donde quieras. Cuando el Señor me envía a predicar la palabra, ella va conmigo y ha sido un apoyo tremendo. Han sido unos padres de bendición. Y hoy puedo decir desde la sanidad de mi corazón que los amo y le agradezco a mi papá todo lo que hizo Amén. por mí, que yo no supe apreciar en el momento que yo era pues una joven rebelde o una joven que no, ¿verdad? No aprecié lo que ellos hacían por mí, porque ellos me dieron todo realmente. Qué lindo. El Señor fue bien hermoso y le doy gracias al Señor por todas las experiencias, porque soy la mujer hoy que soy, por todas las experiencias que he pasado, y le puedo decir al Señor gracias por los procesos. Amén, qué Y lindo. gracias porque ahora puedo ver un joven y hablarle y decirle, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo conmigo, Lo hace con usted también. lo hace contigo. Y si hay algún joven también que se ha apartado de los caminos del Señor, le invito a que le abra su corazón a Jesús, a la relación con Dios, porque Dios, nada te va a llenar en esta vida, solamente Jesús. Solamente Cristo es el que rompe las cadenas. Eso es Él es la así. llave maestra. Pastora, me gozo haberla tenido aquí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, ha sido un gozo verdaderamente compartir con todos y conocerla. Claro que Un sí. placer. Vamos a la palabra de bendición. Usted no se retire y disfrute. Saludos y bendiciones, por aquí su hermano y amigo Kevin Siaka para traerte una palabra de bendición en este día. Y hoy vengo a hablarte de tres jóvenes que decidieron desafiar un rey, desafiar una orden de un rey. Y te estoy hablando que de Sadrach, Mesach y Abednego había una orden de que a todo aquel que no adorara la estatua del rey sería lanzado a un horno de fuego. Y estos tres jóvenes deciden por sus creencias, por sus convicciones, no adorar esta estatua. Deciden decirle al rey, no nos importa, ¿verdad? Aunque tú nos digas que nos vas a lanzar al horno de fuego, yo confío que al Dios que yo le sirvo, Él puede sacarme de ese horno. Y aunque Él no lo haga, aún así, yo no voy a adorar tu estatua y yo no voy a adorar a tus dioses. ¿Qué te quiero traer en este día? Hay personas que necesitamos levantarnos con este tipo de convicción, con este tipo de fe, que le digamos a la situación, a lo que podamos estar enfrentando, no importa lo que mis ojos puedan estar viendo, yo decido creerle al Dios Todopoderoso, y aunque Él no me saque de esta situación en la cual estoy, aún así yo voy a seguir creyendo y adorándole a Él. Te pido en este día que actives tu fe, que comiences a creer que Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego lograron ver al Dios Todopoderoso junto a ellos dentro del horno y pudieron salir sin ninguna quemadura, así mismo tú saldrás de la batalla y de la situación que puedas estar enfrentando. Te bendigo en el nombre de Jesús. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Oiga, acuérdese lo que dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Siga orando por su familia, porque en el tiempo preciso, en el tiempo justo, el Señor lo va a hacer.
Aquí tuvimos a la pastora Marilú Avilés testificando de cómo Dios lo hizo. Escuchó a su mamá y ella posteriormente llegó a los pies de Cristo. Hoy unidas adoran al Dios viviente. El Señor lo va a hacer con su familia. Solo crea. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.